La humanidad ha malinterpretado completamente la naturaleza de las palabras. Durante generaciones enteras hemos creído que hablar es simplemente emitir sonidos, vibración temporal que surge y se disipa sin dejar rastro. Pensamos que el lenguaje es un acto neutral, una herramienta pasiva para describir lo que ya está ahí. Pero esto está completamente alejado de lo que revelan los textos ancestrales, y definitivamente no se parece en nada a cómo operaban los verdaderos maestros de la antigüedad. Cuando Jesús pronunciaba palabras, ocurría algo que desafiaba toda lógica ordinaria. No estaba narrando la realidad que veía, estaba fabricándola desde cero. Cuando declaraba que existiera la luz se manifestaba instantáneamente. Cuando ordenaba silencio, aquíétate frente a un mar enfurecido, las olas se calmaban como si la naturaleza misma reconociera su voz. Cuando pronunciaba levántate, alguien sin vida volvía a respirar. Y no, esto no tiene que ver con trucos teatrales ni con misticismo barato. Estamos hablando de un principio espiritual tan profundo y tan verificable que la mayoría jamás lo ha experimentado porque ni siquiera sabe que existe. Las dolencias desaparecían, las masas eran alimentadas con lo que segundos antes no existía en el plano material. El pan se reproducía sin explicación física, el agua adoptaba propiedades completamente distintas, la estructura misma de la realidad se reconfiguraba en respuesta directa a lo que pronunciaba. Y aquí viene la verdad que incomoda a muchas instituciones religiosas. Jesús no transformó el mundo mediante lucha o sacrificio extremo. No combatió la enfermedad, no negoció con lo divino, no suplicó por intervenciones sobrenaturales. Lo transformó todo a través del Logos. Logos no es simplemente un vocablo común. No es únicamente vibración sonora. Es palabra fusionada con acción, es intención divina codificada en lenguaje humano. Es autoridad liberada con dirección absoluta. Una vez que comprendes esto profundamente, una vez que esta verdad penetra hasta tu núcleo espiritual, tu comprensión completa sobre el poder del lenguaje experimenta una revolución total. A lo largo de miles de años, los maestros espirituales protegieron celosamente este conocimiento. Lo comprendían perfectamente. Sabían que el universo responde al habla de formas específicas y medibles, pero la gran mayoría de la humanidad nunca accedió a esta sabiduría. La gente continuó hablando desde la carencia, desde la posición del mendigo. Rogando, suplicando, implorando sin cesar. Siguieron describiendo exhaustivamente sus problemas, perpetuando sus limitaciones, narrando sus circunstancias como si fueran estructuras permanentes e inamovibles. Pero en el momento en que comprendes que las palabras no son comentarios pasivos sobre lo que existe, sino herramientas activas que lo esculpen, en el instante en que captas que tu voz es un instrumento de manifestación, jamás volverás a hablar de la misma manera. Porque finalmente entenderás que cada expresión que sale de tu boca está ejecutando algo. Está generando, está modificando, está reestructurando la matriz de la realidad. Y entonces la pregunta deja de ser si este poder es real. La verdadera pregunta se convierte en ¿tendrás el conocimiento y la disciplina para utilizarlo correctamente? Antes de poder comprender cómo hablaba Jesús y qué hacía que sus palabras fueran tan efectivas, necesitamos establecer dos fundamentos absolutos. No son teorías debatebles, no son interpretaciones sujetas a opinión. Son patrones que las escrituras sagradas revelan desde el primer momento de la creación. Si no captas estos dos principios fundamentales, todo lo que sigue puede parecer fascinante intelectualmente, pero será completamente inútil para transformar tu existencia. El primer fundamento es este: el mundo material que percibes fue creado mediante palabras, no mediante esfuerzo físico, no mediante fuerza bruta o batalla o resistencia. Fue creado exclusivamente a través del poder del habla. Cuando examinas el Génesis con atención, no encontrarás que Dios luchó contra el desorden para establecer estructura. No dice que manipuló materia prima hasta moldearla. Simplemente establece, Dios habló y se manifestó. Eso es todo.
La luz apareció porque fue pronunciada. Los cielos se establecieron porque fueron declarados. Los mares obedecieron sus fronteras porque fueron ordenados. Toda la arquitectura de la realidad física que experimentas, que percibes con tus sentidos, en la que existes, fue generada a través del poder puro de las palabras habladas. Esto establece una verdad fundamental que la mayoría nunca ha considerado seriamente. Las palabras no son observaciones sobre la realidad existente. No son narraciones pasivas de lo que ya está presente. Son instrumentos activos y dinámicos que moldean y configuran la realidad. Desde el origen mismo, las Escrituras nos muestran que el habla no es un acto pasivo. Es creativo, es productivo, es generativo. El segundo principio es igualmente esencial y muchos lo pasan por alto completamente. Las palabras transportan la esencia de quien las pronuncia. En las Escrituras sagradas, las palabras nunca son neutrales. Nunca flotan en el espacio vacías de significado o gravedad. Transportan intención, transportan autoridad, transportan el estado interno completo de la persona que las emite. Esta es precisamente la razón por la cual las mismas palabras exactas pronunciadas desde el temor producen absolutamente cero resultados, mientras que esas mismas palabras pronunciadas desde la alineación profunda producen transformación radical e inmediata. Un hombre lleno de ansiedad declara, «Estaré saludable», y sus palabras caen al vacío sin consecuencia. Un hombre en paz profunda declara, «Estaré saludable», y su organismo comienza a reorganizarse a nivel celular. ¿Por qué ocurre esto? Porque las palabras no operan basándose en volumen o articulación clara. Operan basándose en la fuente de donde emergen. Operan basándose en lo que existe detrás de las palabras. Operan basándose en quien está hablando realmente. Por esta razón las Escrituras declaran con precisión asombrosa, la muerte y la vida residen en el poder de la lengua. Observa algo crucial aquí. No dice que la lengua posee cierto poder. Dice que posee el poder. El poder, como si existiera un solo poder fundamental y absoluto, y la lengua fuera su instrumento de manifestación. ¿Por qué las Escrituras asignarían ese nivel de importancia a la lengua? Porque las palabras no simplemente expresan lo que piensas conscientemente. Las palabras liberan aquello con lo que estás alineado en niveles más profundos. La lengua revela tu universo interno, y ese universo interno determina completamente el resultado que manifiestas en el universo externo. Si deseas comprender por qué las palabras de Jesús operaban de forma tan radicalmente diferente a las de cualquier otro ser humano, necesitas entender un término antiguo que la mayoría jamás ha escuchado explicado correctamente. Ese término es logos. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que transforma todo. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Cuando escuchas la palabra logos en contexto contemporáneo, muchas personas asumen que significa simplemente palabra. Piensan en sonido, piensan en comunicación básica. Pero esto es una comprensión profundamente incompleta. El término que Juan utiliza no es una palabra ordinaria. Es un concepto griego extraordinariamente profundo. Pero aquí está el detalle crucial. Jesús no era griego. Era judío. Sus oyentes eran judíos. Su pensamiento estaba completamente formado por el idioma hebreo y las escrituras hebreas. En el pensamiento hebreo ancestral existe un concepto raíz que es el equivalente más cercano al logos. Se conoce como dabar. Y dabar no significa palabra como simple sonido. Significa palabra y acción fusionadas en una sola realidad. En la comprensión hebrea antigua, una palabra jamás es pasiva. Una palabra es algo que ejecuta. Una palabra es algo que actúa y produce consecuencias. Cuando Dios hablaba en el Génesis, no estaba describiendo una creación que ya existía. Hablaba, y la creación respondía instantáneamente a su voz. Logos entonces representa algo extraordinario. Representa intención divina manifestada.
Representa autoridad con capacidad inherente de actuar. Representa palabra saturada de propósito direccional. Representa fuerza liberada con absoluta deliberación. Una palabra no es información neutral. Una palabra es fuerza activa. Cuando las Escrituras declaran en el principio era el Logos, están diciendo que antes de la creación física existía la intención divina. Existía el orden divino. Existía el significado con poder inherente para manifestarse. Y cuando declara y el Logos era Dios, está comunicando algo aún más profundo. El Logos no fue creado por Dios. El Logos no fue un pensamiento de Dios. El Logos era Dios mismo en expresión. Cuando Jesús hablaba, no estaba simplemente utilizando palabras como herramientas. Estaba expresando el orden activo de lo divino mismo. Cuando hablaba, la realidad no respondía al sonido de su voz. Respondía a la autoridad perfectamente alineada con el diseño fundamental de la creación. Por eso, cuando declaró silencio, aquíétate frente a una tormenta violenta, la tormenta no tuvo opción sino obedecer. No porque alzara su voz más fuerte que el viento. No porque tuviera autoridad humana convencional, sino porque su palabra estaba perfectamente alineada con la autoridad que sostiene la existencia misma. Su palabra no era humana en origen. Era Logos. Era fuerza divina empaquetada en lenguaje. Una vez que comprendes que Logos no es sonido sino poder en ejecución activa, comienzas a entender por qué las palabras de Jesús eran tan radicalmente diferentes y por qué tus palabras tienen ese mismo potencial latente. Si el Logos es la llave maestra para esta realidad, entonces ¿cómo accedes a él? ¿Cómo hablas desde verdadera autoridad espiritual? ¿Cómo transformas tus palabras en fuerzas que reorganizan la estructura de la realidad? La respuesta reside en 4 pasos que Jesús demostraba consistentemente y que están completamente disponibles para cualquier persona dispuesta a practicarlos con disciplina. El primer paso es establecer tu estado interno antes de hablar. Jesús nunca pronunciaba palabras sin haber primero aquietado y alineado completamente su espíritu. Nunca actuaba desde urgencia reactiva o desesperación. Las Escrituras revelan, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No se retiraba porque fuera espiritualmente débil. Se retiraba porque la verdadera autoridad espiritual requiere alineación profunda y constante con la fuente. Antes de cada manifestación milagrosa, Jesús regresaba a conectarse con el Padre. No para solicitar permiso. Para permanecer absolutamente enraizado en su identidad y en lo que estaba haciendo el Padre. La quietud sagrada, el silencio profundo, es el acto de asentar tu universo interno completamente. Si tu corazón está agitado, tus palabras serán fragmentadas e inefectivas. Si tu mente está dispersa en 1000 direcciones, tus palabras serán diluidas y débiles. Pero cuando tu universo interno alcanza calma absoluta, cuando el miedo se silencia y la confianza toma completamente su lugar, tus palabras transportan autoridad sin que tengas que esforzarte. La alineación es lo que otorga verdadero poder a las palabras. El segundo paso es hablar desde identidad establecida, no desde necesidad desesperada. Jesús nunca hablaba como alguien intentando obtener algo que le faltaba. Cuando resucitó a Lázaro de la muerte, declaró, «Padre, te agradezco porque ya me has escuchado». Hablaba en tiempo pasado perfecto. Conocía profundamente la voluntad del Padre antes de pronunciar la palabra. Un mendigo suplica esperando ser notado eventualmente. Un hijo habla sabiendo con certeza que ya es escuchado. La diferencia fundamental es identidad espiritual. El tercer paso es llamar la realidad deseada, no describir la realidad presente. La descripción te mantiene permanentemente anclado a lo que existe actualmente. El llamado te alinea con lo que está destinado a manifestarse. Jesús no narró la tormenta extensamente. Simplemente ordenó, «Silencio, aquíétate». La descripción empodera las circunstancias negativas.
El llamado empodera la verdad superior. Llama las cosas que no existen físicamente como si ya existieran. No es fantasía o pensamiento mágico. Es acuerdo consciente y deliberado con la perspectiva del cielo. El cuarto paso es hacer que tus palabras coincidan completamente con tu manera de vivir. Las palabras de Jesús transportaban poder absoluto porque su vida coincidía totalmente con ellas. No existía contradicción alguna. No había doble ánimo. Cuando tus acciones diarias están en acuerdo con tus palabras, tu habla deja de sonar hueca e hipócrita. Transporta credibilidad real y tangible. Y cuando esa credibilidad está presente, la realidad escucha y responde, porque el logos es alineación total hecha audible. Aquí llegamos al punto crítico que cambia todo. Aquí es precisamente donde la mayoría de las personas descubre por qué sus palabras no tienen el mismo poder transformador que las de Jesús. Y la respuesta es tan simple que resulta dolorosa de aceptar. No es una diferencia de fe personal. No es una diferencia de sinceridad o intensidad. No es una diferencia de cuánto deseas desesperadamente que algo ocurra. La diferencia fundamental es posición espiritual. La mayoría de las personas habla hacia Dios. Habla esperando que algo suceda eventualmente. Escuchan que pueden pedir y recibirán, y así comienzan a orar desde un lugar de carencia absoluta. Dios, por favor, ayúdame. Dios, espero que esto funcione. Dios, tengo miedo de que no suceda. Ese es el lenguaje de alguien que está afuera mirando hacia adentro. Alguien que está separado de la fuente, rogando desesperadamente ser escuchado. Y aquí está la verdad incómoda que pocos quieren enfrentar. Esa vibración de separación, esa vibración de necesidad absoluta, es precisamente lo que crea distancia energética entre tú y lo que deseas manifestar. Pero Jesús nunca hablaba hacia Dios como alguien externo. Jesús hablaba desde Dios. Hablaba desde unión completa. Hablaba desde certeza absoluta de que ya estaba consumado. Y esa es una posición espiritual completamente diferente. Cuando hablaba, no estaba solicitando permiso. Estaba liberando lo que ya estaba autorizado en los cielos. No estaba suplicando cambio. Estaba declarando lo que ya era verdadero a nivel de la creación fundamental. Las palabras pronunciadas desde necesidad suenan como esfuerzo desesperado. Suenan ansiosas. Suenan como si la realidad pudiera desobedecerte sin consecuencia. Las palabras pronunciadas desde identidad establecida suenan como certeza absoluta. Suenan como si la realidad no tuviera otra opción sino obedecerte. Y aquí está el secreto que la mayoría nunca comprende verdaderamente. La realidad responde a la vibración energética, no a la desesperación. Responde a la autoridad, no a la urgencia reactiva. Cuando hablas desde necesidad, tu palabra solicita permiso. Cuando hablas desde identidad establecida, tu palabra transporta autorización divina. Y la diferencia en los resultados es completamente literal y verificable. Un hombre que habla desde necesidad puede pasar décadas enteras hablando sin ver transformación real. Un hombre que habla desde identidad puede transformar su situación completa en semanas o incluso días. ¿Por qué? Porque la realidad no responde al volumen de tus palabras ni a cuántas veces las repites. Responde a la fuente de donde emergen. Esa es la brecha que separa resultados de fantasía. Y así es precisamente como cierras esa brecha de una vez por todas. Primero, reconoce que no estás separado de lo divino. No estás afuera mirando hacia adentro desesperadamente. Estás dentro como parte integral del cuerpo. Segundo, aquieta tu mente lo suficiente para sentir esa verdad en lo profundo de tu ser. Quietud primero. Acción después. Tercero, habla desde ese lugar de conexión. Habla como quien ya sabe con certeza. Habla como hijo legítimo, no como mendigo. Y cuando hables desde esa posición espiritual,
Tus palabras no serán súplicas. Serán declaraciones de autoridad. Y la realidad no podrá hacer nada sino reorganizarse para reflejar exactamente lo que has declarado. Lo que acabas de recibir no es información teológica ordinaria para discutir académicamente. No es filosofía espiritual bonita para contemplar en momentos de reflexión. Es la llave maestra. Es el conocimiento que abre puertas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Y una vez que lo captas verdaderamente, una vez que lo integras en lo profundo de tu espíritu, tu vida no puede permanecer igual jamás. Es por eso que cuando Jesús hablaba, las personas y los elementos no podían desobedecerle. No porque alzara su voz más fuerte o tuviera carisma sobrenatural. Porque hablaba desde alineación absoluta con la fuente. Su palabra no emergía del miedo. Emergía de la unión perfecta. Su palabra no emergía de la urgencia. Emergía de la certeza cristalina. Y la realidad, que responde siempre a la vibración verdadera, no tenía opción sino obedecerle. Una vez que comprendes que tus palabras no son simplemente sonidos flotando en el aire sin consecuencia, sino fuerzas activas que moldean la estructura de la realidad, tu vida comienza a transformarse inmediatamente. Una vez que comprendes que tu autoridad no proviene de cuanto lo deseas emocionalmente, sino de quien eres realmente en esencia, tu relación completa con el habla se revoluciona. Una vez que comprendes que describir tus problemas te mantiene eternamente atrapado en ellos, pero llamar tu destino te libera instantáneamente, comenzarás a hablar de manera radicalmente diferente. Tu vida no permanece igual. Un hombre que habla desde el Logos no habla hacia el cielo rogando desesperadamente por intervención. Habla desde el cielo declarando con autoridad divina. No solicita permiso. Libera poder. No describe carencia. Llama abundancia. No narra problemas extensamente. Declara soluciones. Y la diferencia en los resultados es tan dramática y tan visible que aquellos a tu alrededor notarán que algo ha cambiado fundamentalmente en ti. Porque aquí está la verdad final que debes grabar profundamente en tu alma. Cuando las palabras emergen del lugar correcto, cuando emergen desde alineación genuina, desde identidad establecida, desde unión profunda con la fuente, absolutamente nada permanece igual. No es magia teatral. No es superstición primitiva. Es correspondencia. Es la ley más antigua de la creación actuando directamente a través de ti. Es el mismo poder que habló los mundos a la existencia ahora fluyendo directamente a través de tu voz. Así que comienza hoy mismo. Aquieta tu mente completamente. Alinéate con la fuente. Y luego habla. Habla como alguien que ya sabe. Habla como alguien que ya posee. Habla desde Dios, no hacia Dios. Y observa cómo la realidad comienza a reorganizarse en respuesta directa a tus palabras. Porque una vez que hablas desde el Logos, estás participando activamente en la creación misma.